Buenas tardes, estudiantes. Ahora vamos a hablar acerca del átomo. ¿Qué vamos a entender como átomo? Pues el átomo lo definimos como la unidad más pequeña de un elemento químico. Toda la materia está compuesta por átomos. Cuando hablamos de materia, hablamos de materia inerte y materia viva. El átomo tiene sus partes, que son el núcleo, que se encuentra en el centro del átomo, y en la imagen lo podemos ver de color verde, y en ese núcleo encontramos protones y neutrones. Los protones poseen carga positiva y los neutrones una carga neutra. Las órbitas, que están acá coloreadas de amarillo, celeste y rojo, está formado por lo que son los electrones, que son las partículas que están alrededor del átomo, y estas poseen una carga negativa. Vamos a seguir el siguiente simulador para que veamos algunas características del átomo que nos interesan en esta clase, las cuales son sobre su masa atómica, sobre la carga neutra y otros. Vamos a seleccionar acá en el simulador que se llama Construye un átomo, es un simulador PET, el espacio de átomo. Entonces vemos acá que nos da las siguientes partículas: protones, neutrones, electrones, que son las que conforman un átomo. Vemos acá la tabla periódica donde podemos encontrar los diferentes elementos, el número másico, y seleccionamos ahorita lo que es un protón. Si ustedes se fijan, al colocar un protón, automáticamente también en la casilla de elementos se selecciona el elemento hidrógeno. ¿Por qué? Porque es el primero en la tabla periódica. La cantidad de protones es la que también nos da el orden en la tabla periódica. Por lo tanto, a esto se le conoce también como número atómico. Si yo coloco 2 protones, ahora tengo el átomo de helio. Si yo coloco 4 protones, ahora tengo el átomo de berilio. Y ustedes pueden ir viendo cómo también se va marcando en lo que es la tabla periódica. Pero me voy a regresar al átomo de hidrógeno. Si yo quiero que este átomo tenga una carga neutra, lo voy a igualar con la misma cantidad de electrones. Significa que si tengo un protón, acá voy a tener un electrón. Por lo tanto, ese átomo es neutro. Ahora observemos también su masa. Como solo tiene un protón en el núcleo, el número másico solo nos marca 1. Ahora, si yo agrego un neutrón, el número de masa se aumenta en 2. ¿Qué significa? Que la masa sale del núcleo del átomo, de la suma de protones más neutrones. Si yo agrego otro neutrón, ahora tengo una masa de 3. Hay muchos átomos que se permiten aumentar y disminuir la cantidad de neutrones. A este tipo de átomos que cambian el valor de su masa debido al aumento o a la disminución de neutrones, les llamamos isótopos. En el caso del hidrógeno tiene 3 isótopos. Este isótopo, donde su masa es 3, el que teníamos con masa de 2 y el hidrógeno con masa de 1. Lo vamos a ver con otro elemento que es el carbono. Si ustedes se fijan en su tabla periódica, ven que el carbono tiene de número atómico 6. Entonces, por lo tanto, significa que va a tener 6 protones. Para que ese átomo sea neutro, ¿cuántos electrones debo poner? Correcto, también 6 electrones. Le vamos a colocar sus 6 electrones y esto lo convierte en un átomo neutro. El primer isótopo del carbono tiene también 6 neutrones. Le vamos a colocar. Al colocarle los 6 neutrones, su masa se hace 12. Por lo tanto, este isótopo se llama carbono 12. Los isótopos se nombran el nombre del elemento con el número de su masa. El otro isótopo del carbono tiene 7 neutrones, por lo tanto su masa cambia en 13. A esto le llamamos carbono 13. Y el otro tiene
8 neutrones. La masa cambia en 14. Por lo tanto, este se llama carbono 14. Si se fijaron, no movimos lo que son los protones, porque los 6 protones lo hacen ser el átomo de carbono que es. Si yo le quito un protón, ahora el átomo es un átomo de boro. Si yo le quito otro protón, ahora es un átomo de berilio. Entonces, el cambio de la cantidad de protones lo hacen ser un nuevo elemento. Recapitulemos lo aprendido en este simulador. El núcleo tiene protones y neutrones y la suma de los dos nos dan el número másico. La cantidad igual de electrones y protones nos hacen que el átomo sea neutro. Entonces, en este caso, como el berilio es el número 4 de la tabla periódica, yo necesito tener acá 4 electrones para decir que este átomo es neutro. Muy bien, nos vamos a regresar a la presentación y vamos a ver acá lo siguiente. Tenemos acá un formato del átomo en la tabla periódica. Existen otros formatos. Acá es uno de los tantos que hay, pero su tabla periódica le va a decir en dónde se encuentra situado cada característica. En el caso de este ejemplo, puede ver que el número atómico se sitúa al lado derecho y que el número de masa se sitúa al lado izquierdo. Tenemos el símbolo del elemento, el nombre y en este caso otros detalles que son los estados de oxidación y la configuración electrónica del elemento. Recordando qué son los isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento, pero con diferente masa atómica, así como lo vimos en el simulador. Acá tenemos también los del hidrógeno, que tienen un nombre determinado. El que solo tiene un protón se llama protio, tiene una masa de 2 deuterio y el que tiene una masa de 3 se llama tritio. Podemos observar la aparición de un neutrón a la par de un protón que hace una masa de 2 y mantenemos siempre el número atómico, que es el mismo número de protones, como 1. A esa información se le llama notación isotópica. Esto es una manera más formal y uniforme de representar las propiedades de un átomo, donde en la parte superior se coloca la masa y en la parte inferior el número atómico, es decir, el número de protones. Acá podemos ver a donde nos dice forma de representar un átomo de un elemento. La X está representando a cualquier elemento. Puede ser hidrógeno, puede ser carbono, puede ser plata. Cualquier elemento de los 118 de la tabla periódica es X, es decir, X es el elemento desconocido. A es el número de masa. ¿De dónde nacía el número de masa? Del número de protones más el número de neutrones. Z es el número atómico. El número atómico es el orden que llevan los átomos en la tabla periódica, que es igual al número de protones. Por eso ahí nos dice que Z es igual a P, es decir, número atómico es igual al número de protones y que la masa nace de A igual a P más N. ¿Quién es A? Número de masa. El número de masa es igual a los protones más neutrones. Veamos este ejemplo. Tenemos acá la representación de lo que es el sodio. En este caso, esta representación tiene la masa al lado derecho y el número atómico al lado izquierdo. El símbolo y el nombre del elemento sodio es el que está en inglés. Bien, siguiendo la notación isotópica, recuerden que X es cualquier elemento. A, el número de masa y Z, el número atómico. Entonces, como aquí el elemento ya sé cuál es el que voy a trabajar, es el sodio. Pongo el símbolo que es Na, lo vemos en la parte de abajo. La masa que la trabajamos en forma de enteros, no de decimales. Entonces el 22.9 que aparece ahí se aproxima a 23. Y el número atómico, que es el orden en la tabla periódica, que es el 11. Y ese 11 también significa la cantidad de protones que tiene el átomo de sodio. Ahora veamos la siguiente tabla. Tenemos el elemento químico del yodo representado allá. Al lado derecho la masa y al lado izquierdo el número, el símbolo I y el nombre que es yodo.
El número atómico, ¿dónde está? En la tabla periódica, en este caso, al lado izquierdo, que es 53. El número de masa, que es 126.9, lo aproximamos a 127. Ya mencionamos que el número atómico es el mismo número de protones, por lo tanto también va a ser 53. El número de electrones, como estamos pensando ahorita que los átomos que estamos trabajando son neutros, significa que protones es igual al número de electrones. Entonces es también 53. Para obtener el número de neutrones, vamos a calcularlo de la siguiente forma. N, que son los neutrones, va a ser igual a restar la masa menos el número atómico. ¿Cuánto vale la masa? 127. ¿Cuál es el número atómico? 53. Si tú haces esa resta, el total a obtener es 74. Y ese es el número de neutrones para ese elemento. Bien, espero que este apoyo sea de tu utilidad. Esto ha sido todo para esta clase. Muchas gracias.